Hola, bienvenidos al canal de la Fisio Existencial, porque sabéis que no solo somos músculos, pero tampoco somos solo ideas. Y bueno, estoy pensando sobre la marcha, como sabéis que mi canal es muy cutre. De hecho, ya me dijo mi hija que cuando volviera unos días a casa que me enseñaría a editar, cosa que le agradezco. Y hoy quería hablar de un tema un poco controvertido y no sé muy bien cómo lo voy a hacer, porque es que mi teléfono no aguanta más de 10 minutos de vídeo. Entonces a lo mejor lo hago en 2 vídeos, bueno, según cómo discurra el tema. Ya avisé que en este canal iba a hablar un poco de todo. Entonces quería hablar de un tema un poco controvertido que no nos cuentan en el colegio, ni nos cuentan en las facultades, pero yo creo que todavía existimos gente que no nos conformamos con los discursos oficiales. Y yo no tengo ningún problema en reconocer que yo soy una de ellas, de las que no me conformo. Yo llevo toda la vida intentando buscar, discernir un montón de asuntos, hay muchísimas cosas que no me convencen a muchos niveles, incluso a nivel existencial y espiritual, y soy de las que no me conformo. Estamos en una época en la que la ciencia ha avanzado mucho y gran parte de la población ha adoptado la ciencia como el nuevo Dios y no se plantean ni se cuestionan absolutamente nada. Fijaros que si ponéis delante de una frase expresiones como esto tiene evidencia científica o esto está científicamente comprobado, ya está, no necesitáis decir más para convencer a alguien. Yo misma soy hija de científico. Mi padre era profesor de investigación, un buen investigador, y soy consciente que la ciencia no lo puede todo, y mi padre así lo veía también, ni lo puede todo, ni lo entiende todo, ni lo cubre todo. Y tenemos que tener en cuenta que la ciencia también es manipulable, puede servir a intereses económicos y a otro tipo de intereses. Todos sabemos que la ciencia estudia en general el universo, los fenómenos que nos rodean, va construyendo el saber a partir de investigaciones y va acumulando saber. Y esto me lo contaba mi padre, bueno, y también en la facultad. Para que un estudio se considere que tiene evidencia científica sólida, normalmente pasa por un montón de filtros y un montón de controles. Hay como 4 puntos muy importantes. Hay que usar el método científico, pues hay que partir de una hipótesis, hay que diseñar el estudio, hay que analizar el estudio y hay que sacar unas conclusiones basadas en los datos que nos ha generado el estudio. Segundo punto, lo más importante para mí, la famosa revisión por pares. Hay revistas, organizaciones muy prestigiosas que hacen esto, la revisión por pares. Esto consiste en que expertos independientes de varias partes del mundo revisan ese estudio. Hay que revisar la metodología, el análisis, los posibles errores. Acordaros, esto es la famosa revisión por pares. Tercer punto, que el estudio sea replicable, es decir, que otros investigadores de distintas partes del mundo puedan repetir el estudio y obtener los mismos resultados. Y el cuarto punto sería que esos estudios tienen que tener un consenso científico. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pues se me está ocurriendo, hay terapias como la acupuntura que la ciencia todavía no reconoce y yo he comprobado que funciona empíricamente si se hace correctamente. Quizás la ciencia no considera que la acupuntura tenga evidencia científica. Quizás sea porque actúa a otro nivel que no es el material o el biológico. Ya otro día hablaremos de la teoría de los 7 cuerpos, que por ejemplo la naturopatía sí reconoce. Pero bueno, no me voy a enrollar más, que me desvío y no me entra sino en los 10 minutos. Hoy simplemente quería contaros un asunto que a mí me lleva años volando la cabeza sobre genética. Y yo hace años estaba equivocada, no sé por qué siempre tuve la idea de que la complejidad de un organismo
dependía del número de cromosomas que tuviera esa especie, es decir, a más evolución, más cromosomas. Pero poco a poco fui estudiando y me di cuenta que no, que la complejidad de un organismo no depende del número de cromosomas que tenga, sino que depende de cómo se regulan los genes, de cómo se expresan, de cómo interactúan entre sí. Pero hay una cosa muy interesante que no nos cuentan los físicos no es que estudiemos mucha genética, pero no nos cuentan. Según la teoría de la evolución, nosotros venimos de los primates superiores. Pero ocurre una cosa muy interesante, que es que los chimpancés, los gorilas, tienen 48 cromosomas, tienen 24 pares de cromosomas. Y sin embargo, los humanos tenemos 23 pares, tenemos 46 cromosomas. Parece ser que el mundo de los genetistas está empezando a dividirse. Y hay un sector que defiende que nuestro cromosoma 2 es doble. Al estudiar el genoma humano, han visto que hay 2 cromosomas cosidos. Hay una especie de cicatriz, una zona en el cromosoma 2 que no codifica genes, que está como capado. Y ocurre una cosa muy curiosa, que es que nuestro cromosoma 2 parece que tiene 4 centrómeros y 8 telómeros. Sin embargo, si buscas esto en Google o ChatGPT, no lo explican de esta manera. Pero hay científicos que ya lo defienden. Entonces, tengo aquí un esquema muy simple. Pues mirad, si esto es un cromosoma, las 2 cromátidas, cuando la célula está a punto de dividirse, veis que lo amarillo es el centrómero, es la zona de unión de las 2 cromátidas, que es clave en la división celular, y lo naranja de los extremos son los telómeros. Los telómeros es lo que se considera hoy en día, es gran parte del ADN basura. Todavía no se sabe muy bien para qué sirve, pero es un ADN que no codifica genes, no se sabe muy bien. Sí que sabemos que es clave en el envejecimiento, porque las células, cada vez que se dividen, van acortando sus telómeros. Esto se está estudiando ahora mucho en el envejecimiento, el anti-aging. Digamos que las personas que envejecen mejor es como que sus telómeros se conservan mejor, no se van acortando tanto. Entonces, hay un sector de genetistas que defienden que nuestro segundo cromosoma es raro. Es como si el 2 y el 3 se hubieran fusionado. Ocurre que tienen 2 centrómeros y 8 telómeros y encima tienen telómeros en el centro, y esto no pasa en la naturaleza en ningún sitio. Entonces, señores, algo raro pasa ahí en nuestro segundo cromosoma y algo que parece que no es natural. Ahí lo dejo. Algo raro pasa con nosotros. Si os fijáis, somos un desastre biológico, no estamos bien adaptados a la naturaleza como las demás especies, al entorno, el sol nos quema, sufrimos de un montón de dolores, sufrimos de más de 4.000 enfermedades hereditarias, a diferencia de los animales. Somos un desastre a nivel biológico y sin embargo tenemos una mente prodigiosa. ¿Qué especie en pocos miles de años ha pasado de estar en las cavernas a estar manejando el ChatGPT? Los sumerios, la civilización sumeria, que a mí me apasiona, hace 6.000 años, lo curioso es que ya sabían esto y lo dejaron escrito. Y bueno, a partir de aquí no digo más, yo solo os animo a que no os conforméis con las versiones oficiales, que investiguéis, que tiréis del hilo, que es divertido, que es interesante. Y bueno, os animo a que investiguéis, os vais a encontrar verdades, mentiras mezcladas con verdades, pero es interesante no conformarse con lo oficial. Un saludo y nos vemos.